Buenas tardes, somos el equipo 4 conformado por Camila, Roger, Edwin y Daniel. A continuación vamos a explicar los temas de la unidad 2 de la materia programación orientada a objetos. Voy a explicar qué es un método en programación. Un método es un bloque de código que realiza una tarea específica. Lo defines una vez y puedes llamarlo o invocarlo varias veces en diferentes partes del programa. Los métodos son útiles porque nos permiten organizar mejor el código, haciéndolo más modular y fácil de realizar. ¿Eso quiere decir que un método ayuda a evitar repetir el código? Sí. Imagina que tienes una operación que se realiza varias veces en tu programa. En lugar de escribir el mismo código una vez y otra vez, lo pones en un método y simplemente lo llamas cuando lo necesites. Ahorita cambiando al siguiente tema del cómo se estructura un método. Su estructura básica de un método tiene varios elementos. Número 1. Modificadores de acceso. Número 2. Tipo de retorno. Número 3. Nombre del método. Número 4. Lista de parámetros. Número 5. Cuerpo de método. En este ejemplo, public int sumar int a int b. Return a más b. En este caso, el método se llama sumar. Recibe dos parámetros, a y b, y devuelve la suma de ambos. El tipo de retorno en int, porque el método devuelve un número entero. Cuando invoques este método, por ejemplo, sumar 3, 4, te devolverá 7. A continuación les explicaré el valor de retorno. El valor de retorno es el resultado que un método devuelve cuando se ejecuta. Por ejemplo, si declaras un método que debe devolver una cadena de texto como este: public string obtener saludo, return hola. En este caso, el valor del retorno es hola, que es una cadena de texto. Además, el tipo de retorno debe coincidir con lo que el método devuelve, en este caso es string. En el caso que un método no devuelva nada, tenemos este ejemplo: public void mostrar mensaje. Tenemos que poner system out printing mensaje mostrado. En este método solo muestra un mensaje pero no devuelve nada, por eso usamos el void. En el caso de la declaración de un método, podemos ver que para declarar un método en Java debemos seguir algunos pasos, en el cual consta de 1. Modificador de acceso como public, private o protected, que define quién puede acceder al método. 2. El tipo de retorno, el tipo de dato que devolverá el método, o void si no retorna nada. Nombre del método, lo que lo usaremos para llamarlo. También utilizaremos parámetros, entre paréntesis, los valores que el método necesita para ejecutarse. Si no necesita parámetros, los dejamos vacíos. Y cuerpo del método, el código que se ejecutará cuando se llame el método. Por ejemplo, tenemos la parte de public void mostrar mensaje, entre paréntesis, llave, system.out printing mensaje mostrado, cerramos llave. Aquí declaramos el método mostrar mensaje, que es público, no devuelve nada, o sea void, no tiene parámetros y su cuerpo solo imprime un mensaje en la consola. A continuación pasaremos a ver qué es ámbito y tiempo de vida de las variables. En programación, las variables son contenedores de datos que utilizamos para almacenar y manipular información de un programa.
Sin embargo, cada variable tiene dos características clave que afectan su comportamiento: su ámbito y su tiempo de vida. Primero, hablemos del ámbito de una variable, que se refiere a la porción del código en la que dicha variable es accesible. El ámbito puede ser local o global. Una variable local solo puede ser utilizada dentro de una función o bloque específico. Por ejemplo, si creas una variable dentro de una función, fuera de ella no podrás acceder a su valor. En contraste, una variable global es accesible desde cualquier parte del programa, siempre y cuando haya sido definida en el nivel más alto del código, fuera de cualquier función. Por otro lado, tenemos el tiempo de vida de una variable. Define cuánto tiempo la variable permanece en memoria antes de ser destruida o liberada. Las variables locales, como las que se definen dentro de una función, solo existen mientras la función está en ejecución. Cuando la función termina, estas variables desaparecen automáticamente. En cambio, las variables globales existen durante todo el tiempo de ejecución del programa, desde que son declaradas hasta que el programa finaliza. Este control de ámbito y tiempo de vida es fundamental para escribir código eficiente, ya que permite gestionar el uso de recursos de forma adecuada, evitando problemas como la saturación de memoria o el uso indebido de variables en partes no deseadas del programa. Ahora pasaremos a ver qué son los argumentos y pasos de parámetros. En programación, los argumentos y los parámetros son conceptos clave para entender cómo se pasan datos entre funciones o métodos. Aunque a menudo se utilicen indistintivamente, en realidad tienen diferencias importantes. Cuando defines una función, lo que colocas entre los paréntesis es su definición, son parámetros. Estos son variables que actúan como marcadores de posición. Por ejemplo, si tienes una función llamada suma, abro paréntesis, a, b, cierro paréntesis, a y b son los parámetros de la función. Ellos representan los valores que se recibirán cuando la función sea invocada. Por otro lado, cuando llamas a esa función, lo que pasa entre los paréntesis son los argumentos. Si llamas a la función como suma, abro paréntesis 5,3, cierro paréntesis, los números 5 y 3 son los argumentos. En este caso, el valor de 5 será reasignado al parámetro A y el valor 3 será asignado al parámetro B. Así que los argumentos son los valores reales que se pasan a los parámetros. Los lenguajes de programación modernos ofrecen varios tipos de argumentos: posicionales, nombrados, opcionales e incluso argumentos variables. Los argumentos posicionales se pasan en el mismo orden en que se definen los parámetros. Los argumentos nombrados se pasan especificando explícitamente a qué parámetro corresponden, lo que permite mayor flexibilidad y legibilidad en el código. Además, los argumentos opcionales permiten establecer valores por defecto para los parámetros, lo que significa que si no pasa un valor, el parámetro tomará el valor por defecto. En resumen, entender los argumentos y los parámetros es esencial para controlar cómo fluyen los datos en un programa, lo que facilita la creación de un código más flexible y reutilizable. Sobrecarga de métodos. La sobrecarga consiste en declarar múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes tipos o números de parámetros. Esto permite usar el mismo nombre de método para realizar diferentes tareas según los parámetros que reciba. Manejo de excepciones. El manejo de excepciones permite gestionar errores o condiciones inesperadas que puedan ocurrir durante la ejecución del programa. Java ofrece la estructura Tree Catch Finally para manejar excepciones. Tree, bloque que contiene el código que podría generar una excepción. Catch, bloque que maneja la excepción si se produce. Finally, bloque opcional que se ejecuta siempre independientemente de si se lanzó una excepción o no.